Reciban todos un saludo y bienvenidos a la nueva temporada del podcast Bendita Tesis, exorcizando sus demonios. Estamos muy ilusionados de contar con nuevos invitados, nuevas experiencias. Eh, Queremos y seguimos manteniendo este proyecto para todos los tesistas que están transitando en un proceso de elaboración de tesis y que interesaría analizarlo desde su parte emocional, desde su parte teórica, metodológica y sobre la parte que tiene que ver con todos los problemas institucionales que hay alrededor de ella. En esta nueva temporada tendremos muchos nuevos invitados, no nada más de México, sino pensamos traer a varios especialistas de otras latitudes, porque la tesis no es un proceso situado, sino también un proceso que alcanza a muchos en otras universidades y en otros escenarios. El día de hoy tenemos una invitada, pues yo estoy muy emocionada de haberla convocado para este primer episodio, donde va a dar apertura a la temporada, y ella es la doctorante Katia Rebeca Arreola Rodríguez. Ella se pone en sus redes, la pueden encontrar como Ketut, ¿cierto? Y bueno, ella nos hablará el día de hoy sobre esta parte emocional que a nosotros nos hace mucho sentido porque cada vez más se interpelan las emociones en el proceso de trabajo. No solamente en el proceso de investigación, sino cualquier proceso de trabajo que tenga implícito eh, el trabajo humano. Ahí es donde se sitúan las emociones, y la tesis como acto de proceso creativo y técnico no está exento de ella. Entonces ella está trabajando mucho sobre este tema. De hecho, nuestros proyectos se parecen muchísimo. Ahora lo vamos a ver con lo que nos platica. Y la presento. Ella es doctoranda en educación en la Universidad de San Andrés, Argentina. Tiene un magíster en psicología cognitiva y aprendizaje en Flaxo, Argentina, y la Universidad Autónoma de Madrid. Además, es psicóloga por la Universidad Autónoma de Nuevo León, especialista en investigación cualitativa por Flaxo, y es docente universitaria en México y Perú. Actualmente es editora en jefe de la revista Expresiones de la Universidad del Valle de México. Súper bienvenida, Katia. Encantada de tenerte aquí. Y a lo mejor, bueno, yo leí un poquito de tu trayectoria, pero tú nos puedes decir más. Hola, ¿qué tal? Qué entusiasmante es estar aquí contigo, una charla que ya habíamos pensado desde nuestro primer encuentro en Uruguay. No sé si Ujú. recuerdas, ahí fue cuando Sí. nuestros corazones palpitaron, como me gusta decir, Ujú. hacia algo tan emocionante como platicar de las experiencias en el proceso de hacer una tesis. Y bueno, a propósito de esa experiencia, pues quisiera contar o narrar un poquito de mí misma, como ya me diste esta oportunidad. Y es que la invitación a hacer tesis y a enseñar y asesorar en el proceso de hacer tesis, yo creo que la tuve muy joven, la tuve a los 23 años y comencé este camino en la investigación. Comencé también a participar en proyectos de investigación y después me envolví en algunas prácticas investigativas con algunos colegas, con algunos docentes de la Facultad de Psicología. Y eventualmente me empecé a enamorar de la investigación cualitativa, a tomar cursos y, bueno, empezar a enseñar cómo hacer tesis, cómo también pensar la enseñanza de la investigación. Y fue cuando estudié la maestría en psicología cognitiva y aprendizaje en Flaxo, y ahí, bueno, empecé con todo este proceso de decir qué es la investigación, cómo pensamos la investigación, quiénes enseñan investigación, y me di cuenta que no teníamos una formación tan clara sobre quiénes enseñan investigación y qué recursos tienen para enseñar. Y así me decanté por el estudio del doctorado en educación y comencé a pensar en cómo podemos guiar a los docentes y bueno, en ese proceso empecé también a su vez a reflexionar sobre mi propio camino, que es lo que me gustaría contar más adelante. Sí, claro que sí. Es muy interesante cómo uno también a través de sus experiencias va encontrando que no, a veces no fueron
lo mejor o las imaginaciones que uno tenía al investigar. Uno se imagina muchas cosas al momento de ser investigador, pero en el camino van apareciendo situaciones que a veces frustran o desencantan y lo que hemos provocado, lo digo como docente a veces, es que los estudiantes que pueden ser buenos investigadores se desaparten de este proceso. Y bueno, yo más bien también quisiera decir, tú tienes un artículo que hemos estado promocionando en nuestras redes sociales y que me parece muy interesante. Vuelvo a insistir que se parece mucho a lo que estamos haciendo desde la bendita tesis, aunque tú ya has avanzado incluso en crear categorías muy interesantes de análisis. El título de este artículo se llama Los componentes cálidos en el proceso de hacer investigación cualitativa. Subjetividades, reflexividad, emociones y compromisos con el otro. Entonces, Katia, yo estuve analizando y leyendo este texto y para empezar quisiera decir que tú detectas algo muy interesante, estas vulnerabilidades en los andares en el campo, para después situarlo y decir que hay componentes que se clasifican, según tú, en cálidos y fríos. ¿Nos puedes compartir un poco de esto? Claro, ¿qué te parece si para adentrarnos a este surgimiento de categorías, si te comparto la historia de cómo es que fue surgiendo este artículo y cómo lo fui entramando? Y pues para eso necesito sí o sí traer a este espacio mi experiencia en la tesis doctoral. Como les dije antes, mi pasión o mi interés por aprender sobre la investigación y sobre todo la investigación cualitativa empezó en la carrera de psicología y eso me llevó a mudarme de país. Eso fue todo un encontronazo del que no vamos a hablar acá entre México y Argentina y cómo fui Ujú. apropiándome culturalmente de muchas cosas, sino que también, y de lo que quiero hablar particularmente, es de cómo me empezó a costar encontrar mi propio camino como investigadora. Como bien dijiste, Ruth, el camino no es como seguir una receta metodológica, no existe tal cosa. El camino no es único ni evidente, como dice Forni también en uno de los capítulos que publicó con Catalina Weinerman. Tengo la costumbre de citar muchos autores, ¿no? Así que ahí me disculparán, tomarán nota de aquellos personajes que mencione, que son clave, ¿no? O han sido clave para este camino. Y bueno, cuando yo entendí que este camino no era evidente, pues me di cuenta que yo tenía que trazarlo, tenía que caminarlo y tenía que padecerlo, sufrirlo, experimentarlo, vivenciarlo. Y en ese caminar, en ese andar, al trazar mi proyecto de tesis doctoral, comencé a tener algunas complicaciones que no estaban registradas o no habían sido puestas sobre la mesa en los manuales de investigación. Debo de confesar que soy una adicta a leer lo más actual en métodos, en metodologías, en inglés, en español. Y cuando yo salí a campo, les prometo que todo lo que me pasó en campo no tenía mucho que ver con lo que venía en estos manuales. Y por más que yo buscaba y buscaba, yo decía, bueno, caramba, ¿cómo voy a resolver esas situaciones que me están pasando, ¿no? Y una de ellas que les comparto con mucha alegría porque fue un proceso que parece ser que siempre está en solitario y se vive en solitario, pero cuando sale de la experiencia de campo y no precisamente en la tesis, sino que sale en este diálogo con otros, toma valor y resuena, crea resonancias en otros estudiantes que están transitando este proceso de su tesis doctoral. Y uno de ellos tiene que ver con que yo tracé todo el proceso de una forma muy prolija, de acuerdo a lo que decían los manuales. Yo hice trabajo de campo en dos universidades de América Latina con la intención de analizar las trayectorias de los profesores y sus experiencias formativas. Mi pregunta de investigación: ¿cómo fueron formándose los profesores que enseñan metodología de investigación en la carrera de sociología para hoy poder enseñar metodología de investigación? No hay mucha literatura sobre ello, así que me lancé a un estudio de caso comparado en profundidad. Analicé planes de estudio, analicé los currículums y demás. Pero yo contaba, más bien, conté yo con toda la rigurosidad metodológica. Preparé el consentimiento informado, iba con todo, ¿no? Dije, ya estoy, ya pedí el permiso, la universidad me autorizó y cuando estoy cara a cara con los participantes, ¿qué creen? Los participantes no me habían dado a lo que yo llamo
en mi tesis doctoral como acceso a su mundo de significados. Ellos me miraban y me decían como, bueno, ¿y qué es lo que quieres saber, no? Incluso me llegaron a decir, nadie te solicitó que hicieras este estudio. ¿Por qué te interesan nuestras historias, no? Y todo eso para mí era como, oh, Dios santo, ¿no? ¿Qué voy a hacer con esto? Y ahí es donde surge esta cuestión de la vulnerabilidad del investigador, ¿no? Yo Ujú, con todo esto dije, bueno, ¿cómo voy a afrontar esto? ¿Cómo voy a lograr entrar a sus mundos, cuando esto, bueno, se supone que con el consentimiento ya estamos, pero nadie me había contado de cómo lograr este rapport, esta confianza, este vínculo y las habilidades interpersonales para poder negociar muchas cosas que están vinculadas no solamente con la ética, sino también con el hecho de que ellos me cuenten su historia, que está envuelta con emociones, con saberes y experiencias. Esto fue un proceso muy complicado para mí, que con el tiempo fui comprendiendo qué hacer. Ya no me presenté solo desde el lugar de la investigadora, la tesista doctoral, sino también desde el lugar de la profesora de investigación, al igual que ellos, que comparten incertidumbres, que comparten desafíos. Y eso de alguna manera fue abriéndome paso para poder comprender estos mundos, ¿no? De significados. Y por supuesto, dije yo, seguro que yo no soy la única. Hay otros investigadores que han lidiado con esto, que han tenido estos desafíos, así que comencé a buscar emociones en trabajo de campo, experiencias en trabajo de campo. Y al inicio encontré muchísimos trabajos de antropólogos, sobre todo etnógrafos, sociólogos con orientaciones metodológicas etnográficas, pero también encontré muchísimos trabajos de psicólogos que hacen trabajo de campo y empezaron a destacar sus experiencias y advertían, esto no se publicó en la tesis, esto no me permitieron publicarlo en mi artículo, en revista indexada, Scopus, no sé tanto, ¿no? Pero me merece la pena salir y ponerlo en altavoz y que los estudiantes lo escuchen. Y a medida que yo iba leyendo todos estos capítulos de libros que habían sido gestados en universidades, me daba cuenta que hacían como una denuncia de necesitamos ser escuchados. Hay cosas que nos están pasando y que nos atraviesan, que no solo van desde un conocimiento metodológico o un saber hacer investigación, sino también un saber conocernos emocionalmente, saber qué me pasa cuando estoy ahí cara a cara y con los participantes, ¿no? Pero no tiene que ver solo con la reflexividad, con el ser consciente de las metodologías que ponemos en marcha o con los métodos que sabemos emplear, sino también con aquello que nos pasa cuando estamos en campo. Por ejemplo, esto que me pasó con los participantes, les puedo asegurar que me causó mucha angustia y muchísimo estrés. Y así escarbando con más literatura, pues fue que me encontré con un investigador alemán, Besles, ya me disculpará por la pronunciación del nombre, del apellido, ¿no? Pero él habla de habilidades cognitivas en los estudiantes o en los tesistas doctorales, ¿no? Los doctorantes. Y habla de categorías que se mueven en conocimientos metodológicos, conocimientos de los procesos de la investigación, es decir, que el estudiante sepa que una tesis doctoral o un proyecto de investigación involucra preguntas, planteamiento de problema, objetivos, hipótesis y las distintas etapas, y también el conocimiento de las distintas metodologías y métodos. Pero después, más adelante de ese proyecto que hizo y publicó, se dio cuenta que habían otras habilidades a través de entrevistas con otros investigadores que asesoraban tesis, que hablaban de otras habilidades que tenían que ver con el proceso de los estudiantes, ¿no? Y que eran habilidades incluso tan pesadas en el sentido de su valor en el proceso de la elaboración de la tesis o el proyecto de investigación que obstaculizaban el desarrollo de ese producto y proceso de la investigación. Por ejemplo, la frustración, la aceptación a un comentario, la disposición de recibir comentarios y críticas a tu proyecto de investigación, el diálogo con colegas, la alegría o el entusiasmo ante un hallazgo. Todas estas emociones también se trabajan, también son parte de este proceso, ¿no? Y es ahí cuando yo empecé a leer muchísimo más, pero sobre todo, y les confieso, que comencé a identificarme a mí misma en el proceso de la tesis doctoral a través de una propuesta de Malon y Elliot, reconociendo que
la tesis es un trayecto emocional e intelectual. No sé si ahí ya me extendí un montón, Ruth. No, 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 para nada. Digo, hace mucho sentido esto último que dices. ¿Cómo parecería haber una división de un proceso que no muchos autores, no muchos libros lo identifican? Parecería que solamente es la habilitación en la investigación científica, pero poco a poco nos hemos dado cuenta que esto justo que dices es un proceso intelectual, pero también emocional. En lo intelectual, todas estas carencias metodológicas, no voy a alegar que no existen, son reales. Yo desde mi docencia cada vez veo que hace falta, cómo hace falta enseñar metodología de la investigación, pero enseñarla bien. Bueno, todo lo que represente enseñarla bien, porque algo que también rescato de lo que has dicho es que a los investigadores nos enseñan a investigar como nuestros profesores fueron enseñados. Digamos, se replica un montón de errores, un montón de distorsiones de conceptos y así vamos pasando la bolita de investigador a investigador, pero realmente no se sigue un proceso de enseñanza de la investigación. No voy a negar que hay carencias, vuelvo a repetir, pero en el lado emocional hay mucho, mucho que hacer, yo creo también desde la parte de los directores de tesis, de los asesores o de los mismos profesores, porque parecería que no está, pero sí está. ¿No? Es un proceso incluso como lo llamas tú, estar en estado de tesis, ¿no? Por ahí también lo traigo a colación. ¿Qué es eso de estar en estado de tesis? Ujú, pues sin, sin ánimos de abusar de la citación citación, si se puede decir esa palabra, de Catalina Weinerman, me gusta mucho esa categoría que ella usa junto con Ruth Sautu. Así se titula un libro que ellas publicaron hace muchos años atrás. Y en este libro hablan de los desafíos intelectuales que tienen los tesistas cuando están pensando sus tesis, ¿no? Cuando están pensando sobre todo en las decisiones metodológicas, en los constantes tropiezos del objetivo, la pregunta y los resultados. Pero para mí, y después de mi tesis doctoral, el estado de tesis es mucho más que eso, ¿no? No solamente es este conjunto de métodos y metodologías y con ello nuestras habilidades analíticas y destrezas, sino también las emociones, ¿no? Definitivamente hay una Katia antes y después de la tesis doctoral, de eso no hay duda. Y me parece que contarnos en el proceso de la tesis incluye, ¿no? Todos los conocimientos, por ejemplo, a nivel metodológico, yo podría decir que confeccioné un método a partir de lo que iba yo saboreando, si se me permite la metáfora de los datos y lo que yo decía, ay, es que es por aquí. Y nadie me dijo, sigue este camino. Yo solita iba, bueno, este método no, este método sí, pero vas desarrollando cierto olfato, cierto como ay, como experiencia con la información, con las metodologías, pero también experimenté muchísima angustia, experimenté desesperanza, porque decía, después de la tesis, ¿qué? Me estresé un montonazo, sentía que nadie me entendía, le compartí a mis papás, ¿no? Estoy haciendo la tesis y ellos, genial, ¿no? Y yo, porque nadie me pregunta nada, ¿no? Porque nadie me Ujú. dice en qué proceso estoy, en qué etapa estoy. Entonces decidí usar las palabras de Ruth Sautu y Catalina Weinerman y decir, me estoy en estado de tesis, ¿no? Estoy transitando el estado de tesis, pero también es, me siento en ese estado que incluye todas estas angustias y pues desesperanza sobre todo, ¿no? Porque uno dice, la tesis haré que algún gran hallazgo, voy a contribuir de alguna forma. Todo eso también es parte del proceso. No solamente abarca desde el momento en el que estamos pensando la investigación y cómo estamos craneando ese proyecto, sino también las horas que pasamos leyendo artículos, las horas que pasamos analizando, transcribiendo, entrevistando, buscando encuentros para que
los participantes colaboren. No sé, mi estado de tesis fueron 4 años preciosos que puedo resumir como, sin duda, experiencias muy, sin ánimos de llorar tampoco, ¿verdad? Pero experiencias que me marcaron intelectualmente, me formaron, me forjaron como investigadora y emocionalmente me ayudaron a identificar habilidades que yo no pensé que tenía antes, ¿no? Pero para eso, sin duda, pues necesitamos visibilizar qué les pasa a otros investigadores cuando están en campo, cuando son atravesados por las experiencias en campo. Digamos, a lo mejor pudiéramos hablar de dos momentos. Uno, un primer momento, el que se transita en solitario, ¿no? En la lectura, en la escritura frente a la computadora. Y digo se transita en solitario porque eso no se puede hacer colectivo. Em, y otro al momento de hacer la investigación misma, cómo las emociones también lidian con el campo analítico que estamos pretendiendo averiguar, ¿no? Situándonos en el primero, en este tránsito donde las emociones a veces se exacerban. Incluso yo lo he mencionado en otros capítulos, como también el cuerpo sufre alteraciones. Las enfermedades se empiezan a presentar porque hay una disposición del cuerpo 24/7, ¿no? Todo es la tesis. Y entonces se va haciendo una especie de problemática que tiene que ver con varios síndromes que también yo he mencionado acá, ¿no? El síndrome de todo menos tesis, el síndrome del impostor, em, el síndrome de la hoja en blanco, y parecería no haber camino. A veces nos cuesta mucho trabajo también pensar que otros tesistas están sufriendo lo que nosotros transitamos. Y quizá también ahí encuentra nuestro proyecto una ventaja en términos de visibilizar lo invisibilizado, porque el primero por nosotros mismos, pero también por la comunidad académica. Digamos, ahí a lo mejor me gustaría que me compartieras una de estas experiencias que tú sufriste desde la elaboración de la tesis, pero la otra también que quizá habría que avanzar más y tú lo empezaste a hacer con tu tesis, ¿qué pasa con este investigador que está en el campo y necesita de gestión de emociones? Bueno, experiencias tengo para tirar al cielo, ¿no? Tengo un montón. Y Ujú. me encanta la pregunta porque, bueno, me hace regresar a campo y regresar al momento de escritura, regresar al momento de la transcripción, em, que fueron momentos sin duda, como te digo, en un momento muy entusiasmantes y luego me parecían eternos, ¿no? Y me parecía que no iba a terminar jamás y que se hacía como un ciclo patológico casi. Y pues precisamente una de las experiencias que más me marcó y que digamos que me sigue acompañando de cierta forma es el síndrome del impostor, ¿no? Yo desde el momento en el que pensé la tesis, pensé el problema de investigación, sentía que no era un problema válido, sentía que no era un problema necesario y sentía que tenía que defenderlo constantemente. Después de eso que planteé el problema, la pregunta, lo elevé, lo fui elevando a un trabajo de campo y demás. Y aunque yo veía la vacancia y veía la necesidad de formar y de presentar este proyecto, yo seguía dudando de mí misma. Y, y cuando lo empecé a presentar en algunas ponencias, congresos y demás, a pesar de tener comentarios positivos sobre mi tema, yo seguía pensando, ¿no? Y sigo pensando, ¿será un tema lo suficientemente válido para abordar en este momento? ¿Lo estaré abordando desde la metodología que corresponde? Eso, como te digo, son temas en los que sigo navegando, que son temas que tienen que ver con mi personalidad, porque por supuesto, y algo que no mencionamos, em, hay investigadores ya muy atrevidos, si se quiere, que ya no solo hablan de, de la investigación como proceso y producto, sino también hablan de quién está transitando ese proceso y quién construye ese producto. Y Jennifer Hunt es una de ellas que se anima y dice, bueno,
hay que movernos más allá de un esquema teórico de la interacción simbólica, del constructivismo, el esencialismo, y hay que pensar un poco en el psicoanálisis. Y habla del psicoanálisis en el trabajo de campo. Habla de la personalidad y la identidad del investigador al estar en campo. ¿Qué nos traemos de lo que pasa en el campo, no? ¿O qué nos pasa cuando nosotros estamos haciendo la tesis? En ese sentido, nuestra personalidad, nuestro carácter, nuestra biografía está en juego. No escogemos ningún tema por casualidad. El tema está súper, hiper, mega relacionado con nuestra biografía. Y por Ujú. eso esta pregunta de investigación me envuelve a mí históricamente, ¿no? En mi propia historia biográfica. Yo empecé desde muy chica a ser docente, bueno, como los pininos en la enseñanza de la investigación y veía cómo otros docentes enseñaban investigación ninguneando a otros estudiantes y yo decía, caramba, esto es la forma de enseñar. Eh, Alguien le dice que eso está mal y desde ahí empezó a tejerse mi proyecto, ¿no? Y bueno, se relaciona tanto con mi vida, este proyecto, que a lo largo de las distintas etapas me ha removido emocionalmente, ¿no? Y con ello el síndrome del impostor que aparece recurrentemente, que es algo que tengo, como dije antes, históricamente, tanto así que tengo un pequeño dibujo que me acompaña todo el tiempo y les cuento que no se trata sencillamente de un dibujito como dicen por ahí, ¿no? Las ilustraciones nos acompañan respondiendo a esta segunda pregunta que me hiciste, y es que las ilustraciones, los poemas, los diarios son formas de poder autocuidarnos emocionalmente en este proceso. Y este dibujito que yo hago desde que tengo 8 años es una cebolla morada que incluso está en las ilustraciones, imágenes que usaron para la difusión. Y este dibujito yo lo hacía desde chiquita cada vez que tenía alguna duda o algún miedo, para intentarme separar un poco de lo que yo estaba pensando en ese momento de angustia y lo que realmente estaba pasando, ¿no? Como poner la emoción en, vamos a decirlo así, como en pausa. Y luego volvía a ese escrito y decía, ¿cómo estuve pensando todas esas cosas? ¿No? Creo que eso no se relaciona mucho con lo que me dijo el director de tesis, por ejemplo, en este caso, ¿no? O con lo que, o con cómo me fue en el Congreso, o lo que comentaron algunos especialistas. Y bueno, al respecto, hay ya puedo decir, más literatura de cómo guiarnos y autocuidarnos como investigadores cuando estamos ahí en campo, ¿no? Por ejemplo, tenemos propuestas de Nicole Brown, de Helen Cara, que hablan del diario del investigador. Ya no solo hablamos del diario de campo, hablamos ya del diario del investigador, que es ese recurso donde vamos registrando lo que nos pasa, no solamente de tomé esta decisión metodológica, pero debe haber tomado esta, no, sino una cuestión de cuando escuché al participante, me acordé de mí misma, me acordé de lo que me pasó a mí. Por ejemplo, hay estudios de dos mujeres feministas que entrevistaron a otras mujeres sobre su capacidad de resiliencia y ellas mismas al entrevistarlas se dieron cuenta de que también era necesario pensar sobre su propia capacidad resiliente. Entonces, yo cuando entrevistaba a los profesores que enseñan investigación, me invitaba a pensar en mis propias formas de enseñar. Por eso digo que después de la tesis ya no soy la misma. Les prometo que ya no enseño de la misma forma metodología de investigación y no soy la Ujú. misma Ujú. profesora, ¿no? También tenemos otras propuestas como hacer autobiografías o narrativas de investigadores, que es como una propuesta de diseño narrativo, narrativas pedagógicas, que es contarnos entre nosotros y crear comunidades interpretativas, este diálogo entre pares o colegas que nos ayuda esta especie de acompañamiento y contención, compartir experiencias. También contamos con otras formas como algunas autoetnografías, que es incluso publicar y contarle a otros qué nos está pasando y que los otros resuenen con nosotros. Eso viene de la mano de Arthur Bochner y Caroline Ellis, que es precioso, ¿no? Y esto antes era inimaginable, ¿no? Y ahora es una posibilidad precisamente para poder darnos ese espacio.
Sí, justamente yo pensaba en esta metodología de la autoetnografía y cómo también, digamos, uno tiene la posibilidad de estudiarse a sí mismo y eso en alguna manera reivindica nuestro interés por la investigación en un modo quizá más honesto, ¿no? Yo hice una investigación, creo, en cierto momento autoetnográfica en el doctorado porque era lo que a mí me interpelaba, lo que a mí me molestaba, con lo que yo siempre sufrí. Un poco tú nos compartes que hiciste esfuerzos desde pequeña en la docencia, después hiciste tu maestría, pero yo ahora me hace recordar y mi primera investigación la hice desde licenciatura. Nunca me titulé de licenciatura bajo un esquema de tesis, pero ahora pienso porque no tenía la guía necesaria. O sea, yo siempre también como que me culpé y dije, ay, porque no entendía, porque no sabía, pero también aquí hay varios actores en esto, ¿no? Ay, te dejan tan suelta que a veces uno no sabe qué hacer con eso que le dicen que es investigar. Esa idea de la receta sí es como una idea ya muy vieja en términos de hay que seguirla para que logres hacer una investigación y nada más equivocado que hacer la investigación bajo la idea de una serie de pasos, ¿no? Y fíjate, qué interesante también, me hace mucho sentido estos tips que nos das, ¿no? Un diario del investigador, estas ilustraciones que tú nos compartiste, a mí me parecen maravillosas. Eh, no sabía el significado de la cebolla, pero qué bueno que nos los compartes. Y otro tip que me habías comentado, alguna otra herramienta, es esto de los amigos críticos, Katia. ¿Cómo lo piensas tú? Pues esto de los amigos críticos es parte de los resultados de la tesis doctoral y también de lo que yo viví, de lo que yo viví en la tesis doctoral, ¿no? Y es que ustedes sabrán, seguramente los que están en la tesis y demás, a veces el director o la directora no nos lee, no nos leen cuando queremos y nosotros necesitamos circular la información. Y ahí tenemos a los amigos críticos, a los amigos que no solamente comparten en compromiso la amistad o si se quiere hasta la hermandad, confiamos en ellos, hay un amor correspondido, pero también en ese amor hay honestidad y una crítica genuina hacia nuestro trabajo. Los amigos Ujú, los elegimos. Y este concepto surge desde la investigación acción participante, donde a los participantes, como comúnmente los conocemos, ¿no? Quienes colaboran y brindan información para el estudio, son vistos como amigos críticos, puesto que ellos están dando información y co-construyendo la investigación con los investigadores. Se cambia totalmente el rol. Y es precisamente ese rol y esa agencia que se les da a los amigos críticos lo que posibilita que el estudio, el proyecto de investigación, no solo sea genuino, sino también tenga cierta fidelidad con lo que realmente está pasando en ese espacio, en esa comunidad. Y lo que me pareció relevante para retomar ese concepto y emplearlo en otros escenarios, como la tesis doctoral y recibir esta ayuda de nuestros amigos, es que tiene un sentido particular. Y los amigos críticos, a diferencia del mentor académico, que ese mentor, hay mucha literatura al respecto y el mentor aparece en el currículum, al mentor hay que ponerlo en el paper en el que publicamos con él porque pues estuvo ahí, ¿no? Pero el amigo crítico no aparece en esos espacios, ¿no? Pero sí aparece cuando estamos tristes, cuando estamos llorando, cuando estamos angustiados, cuando tenemos ese arrebato de ya no voy a hacer la tesis, ¿no? El amigo crítico fue elegido por nosotros y se dejó elegir. Es alguien en quien confiamos, tanto intelectualmente como emocionalmente. Alguien que porras, que nos contiene, pero también alguien que bajo ese vínculo de amistad nos va a dar una crítica valiosa. Y los amigos críticos aparecen bien interesantemente de acuerdo a mi tesis doctoral y bueno, a lo que estuve entrevistando de los profesores, aparece en la trayectoria, en el proceso en el que cada uno de los profesores iban trazando su carrera como académicos, su carrera como profesores, iban a la par creciendo con otros profesores que estaban en caminos similares. Y con el tiempo, ellos mismos fueron haciendo parte de esta comunidad
y de docentes, no sé, del claustro docente, ¿no? De grupo de colegiados. Y ellos comprenden sus procesos, sus tropiezos, sus alegrías y algunos publican con ellos, pero sobre todo recuperan que confían, por ejemplo, voy a dar clase y invito a mi colega para que me vea y me haga una sugerencia. Voy a publicar un artículo, se lo envío para que me diga qué resonancias tiene del artículo. O voy a dar una ponencia, le envío la ponencia y me diga, para que me diga qué tal. Pero no desde una cuestión, como digo, de un mentor, porque no haya simetría. Al contrario, están totalmente en par a par conversando, ¿no? Y se eligen mutuamente, ¿no? Así que esos amigos críticos, yo le mando un abrazo a mis amigos críticos grandísimo porque ellos saben y ellas saben quiénes son y fueron elegidos y me dejaron elegirlos para hacerles saber, ¿no? Que necesitaba que me echaran una mano, que leyeran un capítulo de la tesis, que me escucharan contando en un audio de 8 minutos mi proyecto. Y eso también me contuvo muchísimo, ¿no? Y que adolecemos a veces, como dije antes, de que alguien nos lea. Y bueno, ellos Sí, fueron fabulosos. sí, 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 muy interesante. Digamos, es una crítica amorosa. Parecería contradictorio, pero una crítica desde la horizontalidad, no desde la verticalidad, donde el director tiene como un poder sobre ti, porque él a veces quiere que hagas lo que a él le gusta, le hace sentido. Digamos, también son directores que no promueven mucho la libertad del investigador y entonces en ese sentido ni siquiera hay posibilidad de crítica, solamente es el mandato por el mandato. Y también, bueno, me hace mucho sentido esta idea de hacer comunidad, ¿no? Qué bueno que tú encontraste tus amigos críticos. Hay gente que no los tiene, pero la invitación será crear círculos para hacer comunidad y en esa comunidad, pues no solamente en la lectura, sino también en el encontrar en el otro oídos para cuando te sientas frustrado o cuando tengas este síndrome del impostor que no te deja caminar con más certeza y más seguridad. Bueno, pues Katia, se abren muchas aristas de análisis. Interesantísimo lo que nos cuentas. Yo quisiera, bueno, que a lo mejor nos dejaras una última reflexión para la comunidad de la bendita tesis. Uy, bueno, a seleccionar cuál de todas, ¿no? Eh, bueno, para no ser tan extensa, algo que sin duda aprendí de mi tesis y aprendí de mí misma es que no existe manual que nos diga cómo ser investigadores. En ese sentido, sé tú mismo como investigador. Con esto quiero decir que elijan, aventúrense, experimenten las propias metodologías, tengan la certeza de que no existe un único camino para hacer la tesis y en ese sentido ustedes van a hacer el propio y confíen en ustedes mismos, aventúrense también a elegir la estrategia más idónea para contarse y contarse desde lo emocional, desde la experiencia, desde la reflexión. A mí me sirve el diario. Aquí, por ejemplo, tengo mi diario, que es un huracán. Ay, no se ve muy bien, pero es un huracán porque yo me siento un huracán en el proceso. Me sentí un huracán en el proceso de la tesis em, y eso me sirve a mí, el diario emocional y visual. Y a ustedes les puede servir capaz más el rol del amigo crítico o les puede servir incluso hacer poesía. No olviden que es un trayecto intelectual y emocional y pues es de ustedes. Sean investigadores con su propio sello y su propia impronta. Muchas gracias. Y yo diría hacer al proceso de investigación un proceso gozoso, ¿no? No un proceso sufrido, no un proceso de lamentos. Siempre se encuentra algo de gozo cuando uno ve que ya está caminando y concluyendo la investigación de tesis o el mismo proyecto de investigación en cualquiera de sus modalidades. Katia, muchas gracias. Te pueden seguir, aquí tengo tus redes sociales, en LinkedIn como Katia Rebeca Arreola, también en Instagram como Llama Cualitativa. Interesante, síganla porque además tiene unas ilustraciones muy bonitas, muy interesantes.
y tu página web que se llama Katia Arriola Wixsite.com. Y además, pues, como, como toda una digna investigadora, ¿cuál síndrome del impostor? Ella tiene un libro que se llama Camino del Conocimiento, Reconocimiento de la Investigación. Está publicado en Amazon. ¿Es de descarga gratuita, Katia, o lo tenemos que Hay que pagar? comprar, hay que comprarlo, pero podemos hacer como un regalo de algunos libros, si quieres, nos ponemos en contacto para gestionar esa posibilidad. ¿Cómo no? Claro que sí. Alguien ahí en el podcast, coméntenos por qué le gustaría tenerlo. Y bueno, pues sería eso nuestra charla del día de hoy. Te agradezco muchísimo. No olviden también a nosotros seguirnos en nuestras redes sociales como @benditatesis en Instagram y Facebook. Y cualquier testimonio de alegría, sangre, sudor y lágrimas o lo que sea, la pueden dejar en nuestra página web de lavenditatesis.com. No quiero cerrar este episodio del 2025 sin antes reiterarte mi agradecimiento y también el agradecimiento a los apoyos técnicos que están detrás de este proyecto, que son Maribel, Kimberly y nuestro querido Juan, que ya él es de algunos ayeres, pero que es el único sobreviviente de un proyecto que inició hace 2 años. Muchísimas gracias y que tengan buen día a todos. Hasta luego.